básicos que, bueno, ya sabemos, ¿no? En 45 minutos es un poco difícil abarcar todo, ¿no? Ya seguramente Adolfo también complementa con lo que es su tema de arritmias cardíacas. Entonces, el electrocardiograma se le va a representar con una letra, con las letras E, C, G. Algunos también lo van a denominar así con la K, EKG, para diferenciarlo de lo que es el electroencefalograma, ya, o el electrocortiograma también que lo llaman, ¿no? Entonces, este EKG va a representar lo que es la actividad eléctrica del corazón. Entonces, una pequeña introducción. Nosotros sabemos que a nivel cardíaco vamos a tener tres tipos de músculo, ¿ya? Vamos a tener un músculo auricular, vamos a tener un músculo ventricular y vamos a tener también el tejido cardíaco especializado, ¿ya? Tejido cardíaco especializado. Cuando digo tejido cardíaco especializado, me refiero al nodo sinusal, ahí en número uno, me refiero al nodo auriculoventricular, en número 6, me refiero también al haz de His, el número 7, rama derecha, rama izquierda, y en número 12 lo que son los ramos subendocárdicos o también denominados los ramos de Purkinje. ¿Ya? Clásicamente nosotros estudiamos los tractos internodales, ¿no? Acá en número 3, 4, 5, los tractos internodal anterior, medio y posterior. Ya, pero es una teoría, ¿ya? Había encontrado que de que esos tractos internodales no son tejido cardíaco especializado, ¿no? Entonces por ahí no podría pasar el impulso eléctrico. Bueno, pero más allá de eso, cada uno de estos nódulos o estaciones de lo que es el sistema cardionector van a tener una determinada velocidad de despolarización. El nodo sinusal sabemos que tiene una velocidad de despolarización de 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? El nodo AB vamos a tener de 40 a 60 latidos por minuto y los ramos subendocárdicos vamos a tener una velocidad de despolarización de 20 a 40. Entonces fácil, ¿no? Así de 20 en 20, ya de 20 a 40. Y la velocidad con la cual transmiten esos ramos subendocárdicos el impulso eléctrico es unos 4 metros por segundo más o menos. Por eso que la despolarización de los ventrículos es casi simultánea e instantánea, ¿ya? Entonces, no se olviden, músculo auricular, músculo ventricular y el tejido cardíaco especializado que hace referencia al sistema cardionector del corazón, ¿ya? Al sistema cardionector del corazón. Y ese sistema del cardionector del corazón viene a ser lo que es la inervación intrínseca del corazón, ¿ya? La inervación intrínseca del corazón. A veces nos preguntan, ¿no? ¿Cómo se inerva el corazón? Tú puedes responder, tiene dos inervaciones, una inervación intrínseca y también tiene una inervación extrínseca, ¿ya? Esa inervación extrínseca va a estar dado por lo que es el plexo cardíaco, ¿no? El plexo cardíaco. Y ese plexo cardíaco va a estar formado, como todo plexo, por una parte simpática y una parte parasimpática, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? Ya hay 12 nervios, pero eso ya es mucho detalle ya, ¿no? Entonces, los simpáticos están dados por lo que es los segmentos medulares de T1 hasta T5, ¿ya? De T1 a T5 son los segmentos torácicos altos. Y el parasimpático, el vago, ¿no? El vago. Entonces, no se olviden eso, ¿no? Inervación del corazón, una inervación intrínseca, lo voy a hacer con celeste, una inervación intrínseca que está dado por lo que es las estaciones del corazón, es decir, ese caminito que sigue lo que es el impulso eléctrico desde el nodo sinusal hasta lo que es el ventrículo, ¿ya? Y la inervación extrínseca que está dada por lo que es el plexo cardíaco. Y no se olviden de esas dos porciones, simpática y parasimpática. Entonces, mira, como el nodo sinusal está viajando de lo que es, o perdón, el impulso eléctrico está viajando desde el nodo sinusal hasta el ápex del corazón, lo vamos a dibujar un vector en ese sentido, ¿no? Como si fuese una flecha que lo está atravesando. Y cuando el nodo sinusal o el nodo AB o las ramas de Purkinje van a generar su vector, pueden ser en ese sentido o pueden ser en este sentido, ¿no? Cuando se acerca a este electrodo positivo, vamos a decir que van a generar una deflexión positiva, y cuando se alejan de lo que es este electrodo positivo, vamos a decir que van a formar una deflexión negativa. Entonces, vamos a hablar un poco del potencial de acción. Esta gráfica que ven a la izquierda de su pantalla viene a ser el potencial de acción
del tejido cardíaco especializado, ¿ya? El tejido cardíaco especializado. Si quieren ser más precisos, el tejido cardíaco especializado del nodo sinusal. Y si quieres ser más precisos todavía, en ese nodo sinusal hay células marcapaso. Pero esas células marcapaso no son exclusivas del nodo sinusal. También puede haber en el nodo aurículo-ventricular, también puede haber en el haz de His. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el nodo sinusal tiene un mayor número de despolarizaciones por minuto, ¿sí o no? Y además siempre va a empezar allí el impulso eléctrico, ¿no? Por eso esta representación es las células marcapaso, pero del nodo sinusal. A veces el nodo sinusal, ¿no? En una enfermedad del nodo, por ejemplo, se altera y va a entrar a comandar lo que es el nodo aurículo-ventricular, ¿no? Pero en ese caso es diferente. Entonces tenemos ese esquema, ¿no? Nosotros sabemos que en una célula, vamos a dibujar ahí una pequeña célula, ya, el interior de esa célula predominan las cargas negativas, ya, van a predominar las cargas negativas. Entonces, como predominan las cargas negativas, vamos a tener a ese nivel un potencial de marcapasos que también lo llaman despolarización lenta, ya. Luego se van a abrir lo que son estos canales, vamos a tener acá unos canales de nombre HCN, ya, así como ácido cianhídrico, ¿no? Pero no es ácido cianhídrico, ¿no? Se llaman así, canales HCN, por los cuales van a penetrar lo que son los iones sodio, ¿ya? Por los cuales van a penetrar los iones sodio. Inicialmente, más o menos, el potencial estaba a menos 65 milivoltios, ya lo voy a hacer acá, a menos 65 milivoltios. Y recuerda que el interior era carga negativa, ¿no? Como entra sodio por esos canales HCN, ¿qué va a pasar con el potencial de membrana? Ese potencial de membrana va a aumentar, ¿ya? Va a aumentar. Y eso es lo que te decía, ¿no? La despolarización lenta, ¿ya? La despolarización lenta. Y eso viene a ser la fase 4, ¿no? La fase 4. Y entonces, mira, aquí vamos a tener posteriormente una despolarización rápida. En esa despolarización rápida vamos a tener una entrada masiva de lo que son iones calcio. ¿Ya? Vamos a tener una entrada masiva de iones calcio. Entran tanta cantidad de calcio, obviamente el calcio tiene carga positiva, que va a sobrepasar incluso lo que es el nivel cero, ¿no? Va a sobrepasar lo que es el nivel cero. Posteriormente se van a abrir lo que son acá unos canales de potasio, ya unos canales de potasio, y va a salir por ahí lo que es ese ion, ¿no? Y como sale ese ion, es decir, sale carga positiva, se va a restablecer lo que es la carga negativa y eso es lo que es la repolarización. Ya eso viene a ser la repolarización. Y eso es el potencial de acción de una célula marcapaso, ¿ya? Mientras que el potencial de acción del músculo cardíaco propiamente, ¿cómo se llama la célula del miocardio? Miocardiocito, ¿no? Si quieres cardiocito, como quieras llamarlo. Vamos a tener acá la fase 4. Perdón, la fase cero, vamos a empezar aquí, ¿no? Que es la fase de despolarización en la cual vamos a tener una entrada de lo que son iones sodio, ya vamos a entrar una entrada de iones sodio. Ese potencial más o menos va a ir desde menos 90, algunos dicen desde menos 85 milivoltios, y va a llegar al pico más alto, que viene a ser más o menos unos más 20 milivoltios. Ya por eso que algunos dicen que el potencial de un cardiocito cualquiera más o menos es 105 milivoltios, ¿no? Si restamos esta diferencia. Y entonces en la fase cero, que es la fase de despolarización, vamos a tener entrada de lo que son iones sodio. Luego en la fase 2 tenemos una breve repolarización, que también lo llaman repolarización inicial, en la cual se cierran lo que son esos canales de sodio y se abren lo que son unos canales rápidos de potasio. Ya abren los que son los canales rápidos de potasio y van a salir, ¿no? Y en la meseta, que también se le llama plateo, ya, también lo denominan plateo, ya vamos a tener que esos canales de potasio se van a cerrar y vamos a tener una entrada masiva de lo que son iones calcio. Y esos iones calcio son importantes para la contracción de lo que es la célula cardíaca, ¿no? En la fase 3, que es la fase de repolarización, vamos a tener una cerrada de lo que son esos canales de calcio y se van a abrir los canales lentos de potasio. Ya se abren los canales lentos de potasio y sale por ahí el potasio. Y la fase 4 ya es la fase de reposo, ¿no?
en la cual interviene la bomba de sodio-potasio, ¿no? Para restablecer lo que es el potencial de membrana. Entonces, vamos a hablar un poco de las corrientes, ¿no? Este triángulo de acá es el triángulo de Einthoven, ¿no? Tenemos ahí la derivada de uno que va de lo que es el brazo derecho al brazo izquierdo. Aquí está la cola y acá está la cabeza, ¿no? O el sentido que lo llevábamos en física, ¿no? La derivada de 2, acá está la cola y acá está la cabeza, ¿no? Como en física, ¿no? Ya, y que va a ir del brazo derecho, va a ir a la pierna izquierda, mientras que la derivada de 3 va a ir del brazo izquierdo hasta la pierna izquierda, ¿no? Ahí, ya. Y por vectores, nosotros sabemos, ¿no? Mira, acá tienes acá tu cola y acá tienes tu cabeza, ¿no? Cola, cabeza y acá, cabeza, cabeza, ¿no? Entonces esto de acá vendría a ser la resultante, ¿no? Por eso nos dice Einthoven, la ley de Einthoven nos dice que el potencial en la derivación uno más el potencial en la derivación 3 va a ser igual al potencial en la derivación 2. Vectorialmente, ¿no? Recuerda que ese triángulo forman los vértices a más o menos alrededor del corazón, ¿no? Esquemáticamente, ese es el triángulo de Einthoven y es un triángulo equilátero, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la corriente de despolarización? ¿No? Nosotros habíamos dicho que el interior de la célula es negativa, ¿no? Y cuando entra a cargas positivas, esa célula se va a despolarizar. Entonces, si nosotros tenemos una corriente de despolarización que se acerca a lo que es al electrodo positivo, vamos a tener una deflexión positiva. ¿Recuerdan el esquema que les hice al inicio? La base del corazón era negativo y cerca del vértice era positivo, ¿no? A eso se refiere. ¿Qué pasa si esa corriente de despolarización se aleja de lo que es el electrodo positivo? Vamos a tener una deflexión negativa, ¿no? Hacia abajo. Y si es perpendicular, vamos a tener una deflexión bifásica, ¿ya? Igual, con la corriente de repolarización, pero acá la corriente de repolarización, como se vuelve a restablecer a su estado inicial, aquí va a ser al contrario, ¿no? Si es que la corriente de repolarización o la corriente negativa se acerca al electrodo positivo, vamos a tener una deflexión negativa. Si es que se aleja del electrodo positivo, vamos a tener una deflexión positiva. Y si es perpendicular, de igual manera, vamos a tener una deflexión bifásica. ¿Ya? Entonces vamos a hablar ahora acerca de lo que es la calibración del voltaje y el tiempo, ¿no? Entonces tenemos aquí eh, un, un papel de electrocardiograma en la cual vamos a representar lo que es en un eje horizontal y vamos a representar en un eje vertical, ¿no? Para poder comprenderlo mejor. En el eje vertical, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que es el voltaje y en el eje horizontal vamos a tener lo que es el tiempo, ¿ya? Así siempre es, ¿ya? Eje vertical el voltaje y el eje horizontal vamos a tener el tiempo. Entonces vamos a sacar un cuadradito, acá está muy pequeño, no lo ves, ¿sí o no? Ya lo voy a sacar para que lo veas aquí, mira. Lo voy a hacer de otro color. Ya lo voy a sacar para que lo veas, mira. Aquí han sacado un cuadrado de más, ¿no? Tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero el cuadrado que nos interesa es el de acá, mira. Ya, el cuadrado que nos interesa es el de acá. Lo estoy encerrando ahí. Ya, es el cuadrado que nos interesa. Entonces, mira, y ahora de ese cuadrado voy a sacar uno solo. Lo vamos a sacar el de acá. Ya lo saco, ya lo saqué, mira. Entonces ahí vamos a tener 1 milímetro, tanto horizontal, como 1 milímetro, tanto vertical. ¿Ya? Pero ese milímetro, ¿cuánto vale? Vale 0,04 segundos. Y hacia arriba, ¿cuánto vale? Vale 0,1, lo voy a hacer a este lado, va a valer 0,1 milivoltio. ¿Ya? Entonces así es un cuadradito pequeñito, ¿ya? Un cuadrado pequeño. 1 milímetro en sentido horizontal, 0,04 y en sentido vertical, 0,1 milivoltio. Entonces, si son 5, mira, si son 5, ¿cuánto será? Multiplicas, pues, ¿no? Y te va a dar 0,2 segundos. Y hacia arriba, ¿cuánto se dará? 0,5 milivoltios, ¿no? Acá en estos 5 milímetros vamos a tener 0,5 milivoltios. ¿Ya? Muy bien, entonces mira, deduciendo de acá podemos obtener esto, ¿no? Que en un segundo vamos a tener 5 cuadrados grandes. Ya vamos a tener 5 cuadrados grandes. Cuando digo cuadrado grande me refiero al de acá, ¿no? A todo esto de acá. Ya, todo esto de acá viene a ser cuadrado grande y esto de acá viene a ser cuadrado pequeño. Ya, cuadrado pequeño.
Muy bien. Entonces, mira, si tú quieres un minuto, por ejemplo, ¿qué haces? Lo multiplicas por 60, ¿no? Si lo multiplicamos por 60, vas a tener 60 segundos, ya tendrías un minuto, y acá también lo multiplicas por 60, serían 300 cuadrados grandes, ¿sí o no? Ya 300 cuadrados grandes. Y si quieres pasarlo a cuadrados pequeños, también lo puedes hacer, ¿no? Lo multiplicas por 5 y serían 1500, ¿no? 1500. Ya, ahora hablemos de lo que son las derivaciones electrocardiográficas. En las derivaciones electrocardiográficas vamos a tener las derivaciones periféricas, que corresponden a las derivaciones de los miembros, también se le llama, y tenemos las derivaciones precordiales, que también se le va a denominar las derivaciones del tórax. ¿Ya? Estas derivaciones precordiales o las periféricas, perdón, lo vamos a estudiar en un plano frontal, ¿ya? Lo vamos a estudiar en un plano frontal, mientras que las derivaciones precordiales lo vamos a estudiar en un plano horizontal, ¿ya? Horizontal. Entonces, dentro de esas derivaciones periféricas vamos a tener las derivaciones periféricas clásicas, que también se lo denominan derivaciones periféricas estándar. Acá vamos a tener lo que es a la D1, ya D1 vamos a tener D2 y vamos a tener D3. ¿Ya? Y son bipolares, ¿no? Bipolares quiere decir que se ponen en dos puntos de la extremidad diferente a lo que es el corazón, ya por eso es bipolar. Y en la unipolar tenemos lo que es el AVR, del lado derecho, ¿no? Solo que está en inglés, AVL, en el lado izquierdo, y tenemos el AVF, ¿no? El AVF. Esas son las derivaciones periféricas aumentadas unipolares, ¿ya? Y las derivaciones clásicas o estándar bipolares de los miembros vienen a ser las D1, D2 y D3, ¿ya? Y en las derivaciones precordiales vamos a tener V1, vamos a tener V2, vamos a tener V3, vamos a tener V4 y vamos a tener V5, ¿ya? ¿Cómo vamos a colocar estas derivaciones precordiales? Como dice precordiales, quiere decir que van a estar delante de lo que es el tórax, ¿no? A nivel del tórax. Entonces, mira, V1 y V2, fácil, mira, van a estar en el cuarto espacio intercostal y todas las demás van a estar en el quinto espacio intercostal, ¿ya? Solo que V1 es en el cuarto espacio intercostal, en el borde external derecho, V2 viene a ser en el cuarto espacio intercostal, borde external izquierdo, luego te salteas al V4, ¿por qué? Porque el V4 justo va a estar en la línea, mira acá, en la línea medio, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Y el V3 va a estar entre V2 y V4, ¿no? Luego V5, que va a estar también en el quinto espacio intercostal, solo que en la línea axilar anterior, y V6, que va a estar en la línea axilar media, quinto espacio intercostal también. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a ubicar lo que son estos chupones a nivel del tórax, ¿no? Para los demás, mira, existe un acrónimo, ya que lo llaman así, ¿no? La rana, la rana verde, ¿no? La rana verde. Ya aquí en el brazo derecho va a ir el color rojo, en el brazo izquierdo va a ir el color amarillo, la pierna derecha el color negro y en la pierna izquierda lo que es el color verde, ¿no? Pero como tú eres observador, has visto ahí en la imagen que acá está rojo y acá está celeste, ¿no? Lo que pasa es que no siempre lo utilizan así, ¿no? A veces lo calibran mal o a veces los colores pueden estar invertidos, solo que lo han calibrado con el nombre más bien está especificado en inglés, ¿no? Entonces esto es relativo, ¿no? Pero para que lo tengan en cuenta se pueden acordar así, ¿no? Con ese acrónimo, la rana verde. Ya, entonces, ¿qué más? A ver. Ya, entonces, qué significa estas derivaciones precordiales y las demás derivaciones periféricas? Lo voy a hacer de otro color. Ya, entonces, a ver, ¿por dónde lo hago? Ya, por acá. Entonces, V1 y V2, ¿qué me van a evaluar? Me van a evaluar lo que es el tabique interventricular. Ya, el tabique interventricular. V3 y V4, ¿qué me va a evaluar? Me va a evaluar lo que es la cara anterior, ¿ya? Cuando digo tabique interventricular, cara anterior, cuando menciono caras laterales, me refiero al ventrículo izquierdo, ya me refiero al ventrículo izquierdo, ya te voy a explicar por qué. Ya V3, V4 valora lo que es la cara anterior,
V5 y V6 va a valorar lo que es la cara lateral baja, ¿ya? Cara lateral baja, D1, D1 y AVL, ¿ya? AVL va a valorar lo que es la cara lateral alta, ¿ya? La cara lateral alta, y vamos a tener 2, 3 y el AVF que es la cara inferior, ¿no? Que viene a ser la cara inferior, ya la cara inferior del corazón. Otra cosa, mira, cada una de esas derivaciones van a estar en relación con algunas arterias específicas, ¿no? Por ejemplo, mira, el tabique interventricular y la cara anterior, que está dada por las derivaciones V1, V2 y V3 y V4, van a estar en relación con la arteria descendente anterior, ¿ya? Con la arteria descendente anterior. Y la arteria descendente anterior, ¿de quién es rama? De la coronaria izquierda. Entonces a veces nos dicen, ¿no? Una oclusión de la descendente anterior, ¿qué cara del corazón se puede afectar? Entonces ya sabes, ¿no? Cara anterior o cara anteroseptal también puede ser, ¿ya? Muy bien. Entonces, D1, la cara lateral baja, que es V5, V6, y la cara lateral alta, que es D1 y AVL, va a estar en relación con lo que es la arteria circunfleja. Ya, acá lo voy a hacer un corchete. Estos dos van a estar en relación con la arteria circunfleja. Y recuerda que la circunfleja también es rama de la coronaria izquierda, ¿no? Arteria circunfleja o aurículo ventricular izquierda también lo puedes llamar. Y 2, 3 y AVF va a estar en relación con la arteria coronaria derecha, ¿no? Porque es la cara inferior, ¿no? Y la coronaria derecha voltea, ¿no? Por el surco auriculoventricular y es la que da también generalmente la descendente posterior. Ya, entonces no se olviden esos detalles, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Mira, si de repente tienes un infarto póstero inferior. Digo póstero inferior porque un infarto posterior puro es un poco complicado, ¿no? Entonces, si tienes un infarto póstero inferior, es posible que tengas afección de lo que es tu ventrículo derecho también. Para eso vamos a trabajar con lo que son las derivaciones derechas. Ya en las derivaciones derechas vamos a tener dos, vamos a tener, hay más, ¿no? Pero las principales, V3R y vamos a tener también V4R. ¿Ya? V4R, ¿dónde se coloca? Se coloca lo que es en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular derecha, ¿ya? Y el V3R, ¿dónde lo vas a colocar? Entre el V4R y el V1 que está acá, ¿ya? Entre esos dos lo vas a colocar. Y si quieres evaluar mejor lo que es la cara posterior de lo que es el corazón, puedes hacer también derivaciones posteriores. Y hemos empezado acá en el lado derecho, ¿sí o no? V1, V2, V3, bueno, sí, V6. Ya, ¿qué tal si lo colocas un poco más atrás, V7? ¿Recuerdas que el V5 era línea axilar anterior? V6 era línea axilar media. ¿Qué será V7? Exacto, ¿no? Línea axilar posterior. Y ahí V8, ¿qué será? Es la línea interescapular, ya, o medio escapular si quieres. Ya, entonces eso sería con respecto a derivaciones periféricas, ¿ya? Y derivaciones precordiales también, ¿no? Y ahora sí, entonces vamos a trasladar lo que es tanto las derivaciones estándar como las derivaciones AVR, AVL y AVF a lo que es un sistema de referencia exaxial. Y lo vamos a tener así, ¿no? Lo vamos a tener así. En la parte izquierda, ahí pueden ver ustedes el AVR, ¿no? Que tiene un eje más o menos de menos 150 grados, el AVL también ahí con su eje de menos 30 grados y el AVF, ¿no? Con su eje de más 90 grados. También tenemos ahí el D1 y a veces nos dicen, ¿no? ¿Cuál es la derivada más horizontal? D1, ¿sí o no? ¿Cuál es la derivada más perpendicular? AVF, ¿sí o no? A veces nos dicen, ¿cuál de esas derivadas, por ejemplo, coincide o está cerca o casi paralelo a lo que es el eje del corazón? ¿No? ¿Qué derivada será? ¿La de 2, sí o no? El eje del corazón más o menos exactamente tiene unos 56 grados, otros dicen 59 grados, entre 56 y 59, ¿no? Se acerca, mira, bastante, sí o no, de 2. Por eso que cuando liamos el eje eléctrico, lo calculamos frecuentemente con el eje del QRS, ¿no? Entonces, mira, vamos a tener aquí cuatro cuadrantes. Ya vamos a tener el de acá, que es el cuadrante superior derecho, acá el cuadrante superior, el cuadrante superior derecho, acá el cuadrante inferior derecho, acá vamos a tener el cuadrante superior izquierdo
Y acá vamos a tener el cuadrante inferior izquierdo, ¿ya? 4 cuadrantes, ¿ya? Ya vamos a ver más adelante también cuáles son los valores permisivos, ¿no? Para hallar lo que es el eje. Entonces vamos a ver algunos componentes básicos de lo que es el electrocardiograma. Tenemos ondas. ¿Qué es una onda? Una onda puede ser una deflexión positiva o puede ser una deflexión negativa, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, la onda P. ¿Qué viene a ser la onda P? La onda P viene a ser la despolarización de las aurículas. También tenemos una onda Q. Bueno, acá está la onda P, ¿no? Tenemos una onda Q, ¿ya? La onda Q viene a ser la despolarización de lo que es el tabique interventricular. Ya, no te olvides, la despolarización del tabique interventricular, esta ondita de acá. Luego también tenemos la onda R. Esa onda R viene a ser la despolarización apical del ventrículo, ya es la despolarización apical del ventrículo. Y también tenemos una onda S, bueno, que se ve poco ahí, ¿no? Pero sí se nota. Esa onda S viene a ser la despolarización basal del ventrículo, ya es decir, de la base. Ya, ¿qué más tenemos? Tenemos una onda T, ¿ya? Tenemos una onda T. Esa onda T es la onda de repolarización ventricular. Recuerda que la repolarización auricular queda inmersa o dentro de lo que es el complejo QRS, ¿ya? Y también tenemos a veces una onda U, ¿ya? Y cuando esa onda U, más o menos lo voy a dibujar acá, mira, normalmente tienes así, ¿no? Tienes tu onda P, tienes tu onda Q, R, S, por acá tienes tu onda T, ya, y por acá tienes tu ondita, ¿no? Tu onda U, ya, tu onda U. ¿Qué es lo que pasa? Mira, a veces esa onda U, mira, se revela y casi llega al mismo tamaño que la onda T, mira, ya, casi llega al mismo tamaño de la onda T. Eso sucede en casos de hipocalemia, ¿ya? Eso sucede en casos, por ejemplo, de hipocalemia, ¿ya? Hipocalemia. Ahora, pero antes de eso, ¿no? ¿Qué significa la onda Q? La onda Q viene a ser la repolarización de la parte intraventricular de lo que es el corazón. O sea, si digo repolarización de los músculos intraventriculares, ¿a qué me refiero? A la repolarización de los músculos papilares, ¿no? A la repolarización de los músculos papilares. Eso viene a ser la onda U. Y esa onda U no es tan, digamos, insinuada como la onda T, obviamente, ¿no? Y cuando casi es semejante a la onda T, o sea, se eleva un poco, eso sucede en casos de hipocalemia, ¿ya? Recuerda que el potasio, cuando hablamos de trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Potasio, calcio, sodio, siempre valoramos con lo que es las concentraciones de líquido extracelular, ¿no? El potasio en el extracelular más o menos va desde 3.5 hasta unos 5 miliequivalentes por litro, ¿no? Miliequivalentes por litro. Entonces, cuando hablamos de hipocalemia, hablamos de menos de 3.5. Y ahí, cuando hablamos de hipercalemia, hablamos de más de 5, ¿no? Hay hipercalemia leve, moderada, severa, ¿no? Pero eso ya no es el tema, ¿no? ¿Qué más? También tenemos segmentos. Tenemos el segmento, lo voy a hacer del mismo color. Tenemos el segmento PR, ya tenemos ahí el segmento PR. Ese segmento PR, ¿qué viene a ser? Ese segmento PR viene a ser la despolarización de lo que es el nodo aurículo-ventricular. ¿Ya? Viene a ser la despolarización del nodo aurículo-ventricular. ¿Qué más? También tenemos el segmento ST, ¿no? El famosísimo segmento ST. Ese segmento ST, ¿qué viene a ser? Ese segmento ST viene a ser la despolarización total de los ventrículos. ¿Ya? Recuerda que acá te decía la despolarización del tabique, acá del ápice, ¿no? Acá de la base. Y acá el segmento ST es la despolarización total, ¿no? Del ventrículo. Eso significa ST. También podemos tener un segmento TP, ya que es al final de lo que es la onda T y cuando inicia lo que es la siguiente onda P. Una particularidad es que estos segmentos PR, estos segmentos ST, aparte de ser isoeléctricos, están en el mismo nivel, ya están en el mismo nivel, ya mira, están, si quieres lo voy a trazar, mira, están en el mismo nivel, ¿no? Más o menos. Bueno, la mano no ayuda mucho, ¿no? Pero más o menos por ahí, ¿no? Están en el mismo nivel. Ya, entonces ST y también teníamos el segmento TP, ¿no? TP. Y recuerda que el segmento es una línea isoeléctrica, ¿no? Es decir, no es positivo y tampoco es negativo. Y los intervalos viene a ser una onda más un segmento. ¿Ya cuáles son los intervalos más famosísimos? El intervalo PR,
y también vamos a tener el famoso intervalo QT. Ya, QT. Acá el intervalo PR que inicia de lo que es o empieza en el comienzo de la onda P, hace el inicio del complejo QRS, ¿no? Todo esto de acá es el intervalo PR y el intervalo QT es todo esto de acá, ¿no? Desde el inicio del complejo QRS hasta el final de lo que es la onda T. Ya, eso viene a ser el intervalo QT. Y ahora sí, ¿cómo vamos a interpretar un electrocardiograma, no? Bueno, tú vas a escuchar seguramente, ¿no? A varios cardiólogos, doctores, ¿no? Que dicen, esta es la mejor forma, o yo lo entiendo mejor así, y tal vez sea esa su forma para ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, esta es la forma que yo, con la cual yo hacía mis EKGs, bueno, y a mí me funciona, ¿no? De repente tú también tienes tu forma, y está bien que lo apliques esa, ¿no? No va a variar mucho, simplemente son algunos detallitos por ahí, pero casi es lo mismo en todos, ¿no? Entonces yo te recomiendo, por ejemplo, que tengas un método, digamos, claro, fijo y que siempre lo emplees para tus EKGs, ¿no? Y que no estés cambiando de método a cada rato porque no te va a permitir fijarlo bien, ¿no? Entonces eliges un solo método y con eso hasta, digamos, resuelves todos tus EKGs, ¿no? No cambies de método para que lo aprendas mejor, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para la interpretación del EKG? Que esté bien tomado, el cálculo de la frecuencia cardíaca. Como tercer paso, vamos a analizar el ritmo cardíaco, vamos a calcular lo que es el eje eléctrico, vamos a calcular el intervalo PR, el intervalo QT y al final vamos a hacer la morfología de cada una de las ondas, ¿no? Entonces, ¿qué implica que esto, que esté bien tomado? Ya implica que el aparato tenga una buena calibración, no esté calibrado. Si no está calibrado, va a salir alterado, ¿no? El papel. Dos, mira, ¿qué más? Que la velocidad sea la adecuada, ¿no? Es decir, que sea 25 milímetros por segundo, ¿no? 25 milímetros por segundo, ya que esté calibrado. ¿Qué más? Que los cables no estén trocados, ya es decir, no estén cambiados. Tienes que tener en cuenta eso. Y otra cosa es el paciente, ¿no? De repente el paciente está de frío, ya entonces está que tiembla, ¿no? Con temblores musculares, entonces va a salir también algunas alteraciones en el electrocardiograma. O pacientes, por ejemplo, que tienen un bastante dolor y hacen movimientos bruscos cuando le están tomando el EKG. Recuerdo un caso cuando estábamos rotando con el doctor Herrera allá en Simón Bolívar, llegó un paciente con dolor de pecho entonces le estaban tomando ese cajeno y él se agarraba las manos contra el pecho e inclinaba el tórax hacia adelante, ¿no? Y se quejaba de dolor, ¿no? Y lo tomaron como unas 3 veces más o menos porque salía mal, salía bastantes interferencias, rayas, no sé, no lo podían interpretar, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta eso, ¿no? En el paso número uno, son básicamente aspectos técnicos y aspectos que tienen que ver con lo que es el paciente. Bueno, la frecuencia cardíaca máxima viene a ser la 220 menos tu edad, ¿ya? Menos tu edad. Eso viene a ser la frecuencia cardíaca máxima, ¿ya? Bueno, la normal, ya sabes, ¿no? Entre 60 a 100, ¿ya? Entre 60 a 100 latidos por minuto. La bradicardia, menos de 60, ¿no? Menos de 60. Podemos tener una bradicardia sinusal, por ejemplo. ¿En qué caso podemos tener una bradicardia sinusal, por ejemplo? En pacientes con hipotiroidismo, ¿no? Tenemos una bradicardia sinusal. ¿En qué más? En estados de hipotermia, por ejemplo. Ya en estados de hipotermia. Por ejemplo, también podemos tener en intoxicación digitálica, ya en intoxicación por digitálicos, ¿no? Como la digoxina. Para hablar de lo que es intoxicación digitálica, tenemos que hablar de un nivel sérico mayor a 2 nanogramos por mililitro. Ya mayor a 2 nanogramos por mililitro, estamos hablando de una intoxicación digitálica por digoxina. ¿No? Recuerda que la digoxina, no recuerdo quién lo mencionó, pero sí lo mencionaron, es un inotrópico positivo, ¿no? Es decir, aumenta la fuerza de contracción, pero es un cronotrópico negativo, ¿no? Entonces va a disminuir lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Aumenta el tono vagal. Y el vago, ¿qué va a hacer? Va a enlentecer lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Esa intoxicación por digitálicos va a dar algunos síntomas gastrointestinales principalmente, ¿no? Náuseas, vómitos, y también va a dar lo que es un pulso, ¿no? Que se llama pulso bigeminado. ¿Por qué se llama pulso bigeminado? Porque va a haber extrasístoles ventriculares en grupos de dos, ¿no? Por eso se va a llamar así, pulso bigeminado. Y entonces,
¿Se trata o no la bradicardia sinusal? ¿En quién más vamos a tener bradicardia? Bueno, también en atletas, por ejemplo, o durante el sueño, ¿no? Aparte de eso. ¿Se trata o no se trata? Bueno, lo vamos a tratar siempre y cuando esa bradicardia nos dé síntomas, ¿ya? Por ejemplo, hipotensión, síncope, mareos, ahí sí lo vamos a tratar. ¿Y ahí con qué lo vamos a tratar? Lo vamos a tratar con lo que es un número uno, sulfato de atropina, ¿ya? Lo vamos a tratar con sulfato de atropina, ¿ya? Con sulfato de atropina. Ya, es un antimuscarínico, ¿no? Número dos, ¿con qué también lo podemos tratar? Lo podemos tratar con isoproterenol, ¿ya? Isoproterenol, ¿ya? O isopenalina también, ¿no? Que actúan a nivel de los receptores beta. Ya, y si no responde, le podemos dar adrenalina también, ¿no? Y si la sintomatología persiste a pesar de haber dado sulfatotropina, isoproterenol, adrenalina, es indicación también de marcapaso, ¿ya? Marcapaso cardíaco. Entonces, lo que hay en la bradicardia es básicamente un aumento de lo que es el tono vagal, ¿no? Y ese aumento del tono vagal va a producir esa bradicardia, no te olvides, ¿ya? Hipotiroidismo, hipotermia y intoxicación digitálica principalmente. Entonces tenemos también la taquicardia. La taquicardia es mayor de 100, pero menor de 150, ¿ya? Me refiero a la taquicardia sinusal, ¿ya? Me refiero a la taquicardia sinusal, ¿ya? Si es más de 150, puedo pensar en otra taquicardia, no en una TPCB, por ejemplo, ¿no? Pero más de 100, menos de 150 es una taquicardia sinusal y todavía no genera síntomas, ¿no? Más de 150 ya el paciente siente pues que le golpea el pecho y como te reitero, puede ser otro tipo de taquicardia, ¿no? Como una paroxística supraventricular, por ejemplo. Entonces, ¿qué estados nos pueden dar una taquicardia sinusal? Si en la bradicardia nos daba lo que es el hipotiroidismo, en la taquicardia, bueno, el hipertiroidismo, pues, ¿no? El hipertiroidismo, ¿ya? El hipertiroidismo. ¿Qué más? La fiebre. La fiebre me da taquicardia sinusal, también me da taquicardia sinusal. Todas las fiebres, ya excepto una fiebre. Ya lo voy a hacer por acá, que viene a ser la fiebre tifoidea. Ya que viene a ser la fiebre tifoidea. ¿Ya se acuerdan qué microorganismo causaba la fiebre tifoidea? Ya una bacteria, ¿no? Empieza con salmo y termina en nela. ¿Cuál es? Exacto, la salmonela, ¿no? La salmonella tifi, ¿ya? Eso causa lo que es la fiebre tifoidea, ¿no? Y en esta fiebre tifoidea entonces hay una disociación de lo que es la temperatura y la fiebre, y la frecuencia cardíaca, perdón, ¿ya? Entonces la temperatura está elevada, pero la frecuencia cardíaca va a estar normal, ¿ya? O baja, dicen incluso algunos. ¿Qué más? Entonces, en el caso de una anemia, también vamos a tener lo que es una taquicardia sinusal, acá anemia. En el caso de una hipotensión, shock séptico también, ya, shock séptico. Ya en el caso del TEP también, en el caso del TEP, ¿recuerdan cuando Diego nos explicaba, TEP nos dijo que la arritmia más frecuente era una taquicardia sinusal, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué característica tiene todo esto? Mira, la hipotensión, shock, sepsis. Hay una disminución de la volemia, ¿no? Entonces le está llegando poco oxígeno hacia lo que son los tejidos. Entonces, como un mecanismo compensatorio, se aumenta el tono simpático y desencadena lo que es esa taquicardia. Ya es como un mecanismo compensatorio. Entonces, vamos a tratar lo que es la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal no se trata ya, salvo aquella taquicardia que es ocasionada por lo que es el hipertiroidismo. Ahí sí lo vamos a tratar ya. ¿Y qué le vamos a dar ahí? Le vamos a dar beta bloqueadores. Ya, beta bloqueadores. Hay otras sustancias también que producen taquicardia sinusal, por ejemplo, la cocaína, la cafeína, la nicotina también nos pueden desencadenar lo que es una taquicardia sinusal. ¿Ya? Pero ¿cómo vamos a calcular esa frecuencia cardíaca, no? ¿Cómo lo vamos a calcular? Hay como 5 métodos para calcular la frecuencia cardíaca, ¿no? No lo vamos a hacer los 5, obviamente, ¿no? Lo que más se utiliza, ¿no? Una de las formas es dividir 1500
Y a 1500 es por los cuadraditos que les expliqué anteriormente, ¿no? En las diapositivas anteriores. Entre el número de cuadraditos que hay entre dos ondas R, ¿no? Acá hay una onda R, acá hay otra onda R, consecutivas obviamente, ¿no? 5, 10, 15, 20, ¿ya? 5, 10, y dividimos, ¿no? Cero, ¿cuánto? 2, 7, 7, 5, ¿no? ¿Ya? O dividí, dividí mal, ¿ya? Ya, 7, 5, 75 latidos por minuto. Otra forma es la siguiente, mira. Ya buscamos una línea gruesa, oscura, ya una línea gruesa, oscura que coincida más o menos con lo que es la onda R, y a partir de allí vamos a emplear los siguientes números, ¿no? Lo voy a hacer con otro color. Ya vamos a emplear, mira, 300, 300, 150, ya 100, 75. ¿Ya? ¿Qué distancia hay entre esas líneas de color oscuro? ¿Qué distancia hay entre esas líneas de color oscuro? Es 0,2 segundos, ¿no? 0,2, porque cada cuadrito pequeño es 0,04, ¿no? Por eso que algunos te dicen, ¿no? Eh, que estos números lo vas a emplear de acuerdo al número de intervalos de 0,2 segundos que haya entre línea y línea. Ya, pero una forma práctica es así como te digo. 300, 150, 100, 75, si quieres sigues, 60, 50, 43, ya 43, 37, y ahí sigues a 33. Los tres últimos son variables, ya yo he revisado varios libritos y bueno, lo cambian, ¿no? Pero estos de acá, los seis primeros son constantes, ¿ya? 300, 150, 175, 60, 50 son constantes. Los últimos lo cambian ligeramente unas dos, una unidad a veces. Entonces, ¿cuánto nos da? Justo nos da 75, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nos da justo acá, mira? Supongamos que nos da acá, ¿no? Un ejemplo. Nos da acá, mira. Ya, supongamos que cae ahí la onda R. Y la siguiente línea gruesa va a ser 60, ¿sí o no? Acá. Va a ser 60. De 60 a 15 a 75, ¿cuántas unidades hay? Hay 15 unidades, ¿sí o no? Y en cada cuadrado grande, ¿cuántas hay? Cuadraditos hay 5. Entonces divides pues 15 entre 5 y te va a salir 3. Entonces vas a ir disminuyendo de 3 en 3. Sería 75, menos 3 sería 72, menos 3 69 y así hasta que llegas, ¿no? Al punto exacto, para que lo calcules de manera exacta, ¿no? Y eso es lo que siempre hacemos, ¿no? Pucha, que no estamos pues dividiendo, ¿no? Hay otras, hay otras fórmulas también, ¿no? 300 entre el número de cuadrados grandes, ¿no? Ya, eso es siempre y cuando sea un ritmo regular, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cuando veamos. Creo que me parece está en la siguiente diapositiva. Sí, aquí está. Entonces, en el ritmo cardíaco vamos a tener lo que es un ritmo sinusal y vamos a tener un ritmo extrasinusal, ¿ya? O no sinusal, si quieres también lo podemos llamar, ¿ya? Un ritmo sinusal y un ritmo extrasinusal o también llamado no sinusal. Entonces, vamos a tener cuatro características aquí para el ritmo, para decir que es sinusal, ¿ya? Para decir que es sinusal. Número uno, vamos a tener una onda P positiva, ¿ya? Una onda P positiva, ¿ya? Una onda P positiva en uno, en 2, ¿ya? Y en AVF, ¿ya? Y en AVF. Ya en uno, 2 y en AVF. Otra cosa, mira, que esa onda P debe preceder lo que es al complejo QRS, como se ve allí. Ya la onda P debe preceder al complejo QRS. ¿Qué más? Mira, que el intervalo PR debe estar comprendido entre 0,12 ya y 0,20. ¿Ya? El PR debe estar entre 0,12 y 0,20. Y la frecuencia cardíaca ya debe estar entre los límites que hemos dicho, ¿no? 60 y 100. Ahora, pero de eso lo más importante es la presencia de onda P, ¿no? La presencia de onda P, a tal punto que algunos dicen, ¿no? Si hay onda P es sinusal, si no hay es no sinusal. Porque a veces cuando analizas tus EKGs, ¿no? A veces no coincide con esto, si no quiere decir, digamos, de frente, ¿no? Que no va a ser un ritmo sinusal, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene que cumplir esas cuatro características, ¿no? Generalmente. Ahora, ¿qué significa rítmico y qué significa rítmico? Rítmico quiere decir si la distancia entre o el intervalo RR
de varias ondas consecutivas van a ser iguales, ¿no? Por ejemplo, tienes acá, mira, tu onda R. Y acá tienes tu onda R también, acá tienes tu onda R y acá tienes tu onda R. La distancia que hay entre onda R y onda R va a ser X. Aquí también vamos a tener una distancia X, ¿sí o no? Entonces, como son iguales, decimos que es un ritmo regular, ¿no? Es un ritmo regular, ya es rítmico. Ya, pero si fuese diferente, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar arrítmico, ¿no? Eso lo hacen con compás, ya, pero no lo hacemos pues nosotros con compás, ¿no? Lo hacemos con una reglita generalmente, ¿no? Con una reglita, con un pedazo de papel también lo podemos hacer, ¿ya? Entonces, podemos tener una posibilidad que sea rítmico, por ejemplo, no sinusal, ¿no? Podemos hacer diferentes combinaciones, ¿no? Ritmo no sinusal, podemos tener, por ejemplo, arrítmico no sinusal también, podemos tener arrítmico no sinusal, ¿ya? ¿Quién te trae recuerdos acá? Mira, que sea rítmico y no sinusal. La fibrilación auricular, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Por qué no es sinusal la fibrilación auricular? Porque la fibrilación auricular no va a haber onda P, ¿sí o no? Ya lo voy a hacer con rojo. Acá no hay onda P. Ya la onda P no hay. ¿Ya? El intervalo RR, ¿cómo es el intervalo RR? Ya es irregular. Ya el intervalo RR es irregular. Ya por eso que acá para la frecuencia cardíaca también lo puedes hacer tienes que hacerlo en un minuto, ¿ya? Porque es bastante irregular. O si quieres hacerlo en tu EKG, tienes que contar el número de QRS que hay en 6 segundos y luego lo multiplicas por 10. Y generalmente, pues en esos EKGs de tira larga que lo llaman, ¿no? Que cuando lo pegas ahí en su historia, ¿no? Le das varias dobladas, ¿no? Porque en esos EKGs de simples no lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, mira, por eso lo hace mejor con el pulso en un minuto, ¿no? En un minuto. ¿Qué más? Y el QRS va a estar normal, ¿no? QRS normal. Y aunque algunos dicen ancho, ¿no? Pero otros consideran normal. Pero no hay onda P y el intervalo RR va a ser irregular. Ya eso es lo principal en la FA. Ya no hay ondas P, pero hay ondas F, ¿no? Las ondas F de fibrilación, ¿no? Las mayúsculas. Muy bien. Y ahora vamos a calcular lo que es el eje eléctrico del QRS. Entonces, ¿qué nos indica el eje eléctrico? Nos indica la dirección de la despolarización de lo que es el miocardio, concretamente la dirección de lo que es del ventrículo, ¿no? Como les digo, hay varios métodos también para hallar lo que es el eje eléctrico. Hay un método polar que lo llaman, hay un método trigonométrico también, donde aplicamos lo que son los arcos tangentes, un método físico también, y lo más práctico es analizando el complejo QRS, ¿ya? Analizando el complejo QRS en las derivaciones D1 y AVF, ¿ya? D1 y AVF. Mira, aquí está el D1. Acá está el AVF. Ya el eje eléctrico normal, mira, se encuentra, algunos dicen, mira, de 0 a 90, ya, y otros consideran, lo voy a hacer de otro color, ya, para no, desde menos 30, ya consideran desde lo que son menos 30, y acá menos 30, hasta más 110, ya más o menos por acá, ¿no? Hasta más 110, ya, eso es el eje normal, ¿no? A ese nivel, mira. Desde menos 30 hasta más 110. Si se encuentra este nivel, vamos a tener un eje desviado hacia la derecha. Si tenemos este nivel, vamos a tener un eje desviado hacia la izquierda. Y si tenemos acá, vamos a tener un eje indeterminado, ¿no? Con un eje desviado, desviación extrema también lo llaman. Ya una desviación extrema, por ejemplo, en una taquicardia ventricular. Ya en una taquicardia ventricular el eje va a estar a este nivel, ¿ya? Entonces, mira, vamos a tener acá tu eje vertical y acá vamos a tener tu eje horizontal. Recuerda, mira, lo que se encuentra por encima de lo que es esta derivación uno es negativo, ¿no? Y lo que está por debajo va a ser positivo. Entonces, mira, D1 positivo, mira acá, D1 positivo y AVF positivo, ¿ya? Eso es lo normal, ¿ya? Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa si D1 es negativo? Ya D1 no es negativo, vas a tener acá, ¿sí o no?
vas a tener acá y el AVF va a estar abajo, ¿no? Va a estar en el cuadrante inferior derecho. Ya, eh, si el D1 es positivo, ¿no? En el lado izquierdo, ya va a estar acá, y el AVF acá, y el AVF va a ser negativo, ¿no? El AVF hacia abajo es positivo, entonces va a estar hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Y el indeterminado cuando ambos son negativos. Ya el indeterminado es cuando ambos son negativos. ¿Cómo hallamos, por ejemplo, acá? Mira. Entonces vamos a ver, lo vamos a hacer aquí. Ya entonces vamos a ver, mira, en D1 y vamos a ver en AVF. Mira, ¿cómo está en D1? Mira, ¿cómo está en D1? ¿Negativo o positivo? Está más hacia abajo, ¿no? Entonces negativo, va a estar acá, ¿no? Va a estar acá, a este lado. ¿Ya? Porque lo normal es al otro lado, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Y cómo va a estar el AVF? El AVF va a estar positivo, ¿no? Va a estar a este lado de acá. ¿Ya? Ahí positivo. ¿Ya? D1 y AVF ahí, positivo. Ya luego vamos a buscar lo que es la derivada más isobifásica, ya de la 6. ¿Cuál es la más isobifásica? Acá no, pues no, mire, está recontra positivo acá. En la VF también está muy positivo. La 2 puede ser, acá también puede ser. Acá la VL está muy, muy negativo, ¿no? Entonces, ¿con quién te quedas? ¿Con la 2 o te quedas con la VR? Ya con la 2, ¿no? La 2 es más isobifásica. Ya, y la 2 está acá, mira. Ya, lo voy a hacer de otro color, lo voy a hacer de color naranja. La derivación 2 está acá, mira. Ya, esa es la derivación 2, mira. Ya, esta es la derivación 2. Pero esa derivación 2, mira, no cae en tu cuadrante que te ha salido, sino a ti te ha salido este cuadrante de acá. ¿Sí o no? Entonces tienes que buscar su perpendicular, pues. ¿Cuál es la perpendicular de esa de 2? Ya, ¿cuál es la perpendicular? La perpendicular vendría a ser el de acá, ¿no? Esto de acá. El AVL, ¿no? El AVL vendría a ser el perpendicular. Y así que lo puedes sumar pues, 30, 60, 90 grados, ¿no? Ahí está. O también otra forma no lo puedes sacar así, ¿no? Hay una mnemotecnia, ya hay una mnemotecnia, así, ¿no? Tienes de 2 y tienes de 3, ¿no? Ya Doña Flor y sus tres maridos, ¿no? Ahí está, mira. Doña Flor, F de Flor, L y R de Flor, ¿no? Y sus tres maridos, ¿no? O sea, la derivación uno se corta perpendicularmente con AVF, de 2 se corta perpendicularmente con AVL y de 3 con AVR, ¿no? Por si te olvides. Entonces así sacas el eje, ¿no? ¿El eje cuánto sería entonces? 150 grados, ya 150 grados. Ahora, ¿qué patologías van a derivar el eje hacia la izquierda? Bueno, un bloqueo de rama izquierda, por ejemplo, un bloqueo de rama izquierda, ya me va a derivar el eje hacia la izquierda. ¿Qué más? Una hipertrofia del ventrículo izquierdo también, ya, una hipertrofia del ventrículo izquierdo. En pacientes obesos, ya en pacientes obesos también se va a desviar lo que es el eje hacia la izquierda en un infarto de cara inferior, ya en un infarto de cara inferior también se desvía lo que es el eje hacia la izquierda, ya en un infarto de cara inferior y en un hemibloqueo anterior izquierdo, ¿ya? En un hemibloqueo anterior izquierdo. En los hemibloqueos, por si acaso, no hay un ensanchamiento del QRS, ¿no? Porque la rama derecha, bueno, el haz de G se divide en una rama derecha que va al ventrículo derecho y en una rama izquierda, pero esa rama izquierda va a dar un fascículo inferior y un fascículo inferior, ¿no? Entonces se afecta lo que es el inferior, pero el inferior de alguna manera compensa, ¿no? Por eso es que no hay un ensanchamiento de lo que es el QRS, ¿ya? Entonces, bloqueo de rama izquierda, ya una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Un infarto de cara inferior, un hemibloqueo anterior izquierdo, van a desviar lo que es el eje hacia la izquierda, ¿ya? Ya que es ventrículo izquierdo, ya creo que he puesto al contrario, es hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué patologías van a derivar hacia el eje hacia la derecha? Un bloqueo, un bloqueo de lo que es la rama derecha, una hipertrofia del ventrículo derecho, ya acá es un infarto de cara lateral, y si hacia la izquierda era cara inferior, acá es un infarto de cara lateral, también va a desviar hacia la derecha lo que es
un hemibloqueo posterior izquierdo, ya, un hemibloqueo posterior izquierdo, y en pacientes altos y delgados, ya, en pacientes altos y delgados también hay una desviación del eje hacia lo que es hacia la derecha, ¿no? El tromboembolismo pulmonar también puede ser una desviación del eje hacia la derecha, el EPOC también. Ya, entonces, sigamos. Entonces vamos con el intervalo PR, ya, el intervalo PR. El intervalo PR, sus valores normales van a ser 0,12, 0,12 a 0,20, ¿ya? Entonces, un PR corto va a ser menor a 0,12, algunos dicen menor a 3 cuadraditos, también es válido, y un PR largo va a ser mayor a 0,20, ¿ya? Va a ser mayor a 0,20. Algunos dicen menos de 120 milisegundos y más de 200 milisegundos, ¿ya? Bueno, es lo mismo, ¿no? Acá en el menos de 0,12 vamos a tener una conducción atrioventricular acelerada, ¿ya? Acelerada, porque es corto, ¿no? Y en el PR largo vamos a tener una conducción atrioventricular, ¿ya? Enlentecida, enlentecida, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es lo más representativo acá en el PR corto? El síndrome, un síndrome de preexcitación que es el síndrome de Gold-Parkinson-White, ya que hay una comunicación accesoria a través de lo que es el haz de Kent, ya, a través de lo que es el haz de Kent, ya entre aurículo y ventrículo, ya. Es el síndrome de Gold-Parkinson-White. Ya, muy bien. Y en el PR largo, lo más característico, vamos a tener un bloqueo aurículo-ventricular de primer grado, ¿ya? Recuerden que hay bloqueos auriculoventriculares de primer grado, segundo y de tercer grado. Mira, te explico brevemente. En el bloqueo auriculoventricular de primer grado hay un retraso, un enlentecimiento para que pase el impulso eléctrico de la aurícula al ventrículo. Imagínate que tu nodo sinusal diga, no, ya, voy a enviar 70 despolarizaciones por minuto. Esas 70 despolarizaciones por minuto en el bloqueo AB de primer grado logran pasar al ventrículo, pero demoran, ya demoran en pasar. Mientras que en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, por ejemplo, si manda 70 despolarizaciones por minuto, solo pasan 60 y 10 ya no pasan ya. Y en el tercer grado, bueno, ya saben, no hay una disociación auriculoventricular, no pasa ningún impulso y el que tome el mando viene a ser el nodo auriculoventricular, ¿no? Ya eso para que más o menos se entienda. Entonces, PR corto, síndrome de Gold-Parkinson-White y el PR largo viene a ser un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Ya no se olviden que en este síndrome de Gold-Parkinson-White vamos a tener un PR corto, ya vamos a tener un PR corto y tenemos las famosas ondas delta, ¿no? Ya las ondas delta, ya como unas pancitas, ¿no? Que se insinúan acá, mira, ¿ya? Son ondas delta. Esas son las ondas delta. Y el intervalo QT, bueno, el intervalo QT, los valores van a ir de 0,35 a 0,45, ¿no? Algo así como el pH, ¿no? Para que se acuerden. 0,35 a 0,45. Eh, Cuando ya lo corriges el QT con la fórmula de Basset, ¿no? También hay otra fórmula que es la fórmula de Rataujarhu, así se llama, pero es menos conocida, ¿no? Pero en la fórmula de Basset vamos a dividir lo que es el QT en segundos sobre el intervalo que hay entre RR, ¿no? También en segundos. Por ejemplo, acá hay un R, acá hay un R, lo calculamos esto en segundos y lo vamos a dividir, ¿no? Entre el QT entre esa distancia que hay entre RR, ¿no? Y la raíz cuadrada, obviamente. En varones, máximo va a llegar hasta 0,44, ya en varones máximo hasta 0,44 y en mujeres máximo hasta 0,46. ¿Ya? Eso es el QT corregido ya. Ya el QT. Si quieres lo puedes hacer en milisegundos también. Ahora, ¿cuáles son causas frecuentes de lo que es un QT largo? ¿Ya? Causas frecuentes de lo que es un QT largo puede ser de causa adquirida o puede ser de causa congénita. ¿Ya? Entonces, adquirido, ¿qué tenemos, por ejemplo? Adquirido, por ejemplo, tenemos trastornos hidroelectrolíticos, ¿no?
trastornos electrolíticos. Por ejemplo, por ejemplo, un potasio bajo, una hipocalemia, ya te he dicho que los valores de potasio van a ir de 3,5 a 5 más o menos, ¿no? 1000 equivalentes por litro. Un calcio bajo, ya también me puede dar un QT largo, ¿ya? ¿Qué antibióticos me pueden dar un QT largo? Antibióticos como por ejemplo la eritromicina, ¿ya? La eritromicina. Ya, la eritromicina. ¿Qué más? También me pueden dar el omeprazol, también me puede dar un QT largo, por ejemplo. ¿Qué antidepresivo me puede dar un QT largo? Los antidepresivos tricíclicos. Ya, los antidepresivos tricíclicos. También me puede dar un QT largo. Ya, incluso un antiarrítmico, mire, un poco curioso, ¿no? Que es la quinidina. Es un antiarrítmico, pero me provoca otra arritmia. Me provoca otra arritmia, ¿no? La quinidina. Ya, la quinidina. Ya, y el famoso sotalol también, ya. El sotalol. Sotalol. Y entonces no te olvides, mira, trastornos hidroelectrolíticos como una hipocalemia, una hipocalcemia. El calcio, los valores límites del calcio o el valor de corte, por decirlo de alguna manera, es 2,4 mil equivalentes por litro, ¿ya? Para hablar de una hipocalcemia o una hipercalcemia. Antibióticos como la eritromicina, antidepresivos como los antidepresivos tricíclicos, la quinidina y también tenemos al sotalol. Y en los congénitos vamos a tener a estos síndromes que son un poco raros, el síndrome de Romano-Ward y también vamos a tener el síndrome de Lange-Nielsen. Ya, el primero es un síndrome autosómico dominante, ya es un síndrome autosómico dominante y el siguiente es un síndrome autosómico recesivo. ¿Ya? Ahora, ¿con qué vamos a tratar este adquirido? Este adquirido lo vamos a tratar con lo que es sulfato de magnesio, ¿no? Sulfato de magnesio. Mientras el congénito lo vamos a tratar con lo que son beta bloqueadores, ¿ya? Beta bloqueadores que no sea el sotalol, obviamente, ¿no? Ya, así vamos a tratar entonces el QT largo. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de lo que son la morfología de las ondas. Ya hemos estado siguiendo todos los pasos que les he mencionado al inicio, ¿no? Entonces la onda P, más o menos lo voy a dibujar acá. Acá tienes tu onda P. Va a tener lo que es una duración menor a 0,12 en el eje horizontal, menor a 0,12, y en el eje vertical vamos a tener menor a 0,25 milivoltios, ¿ya? 0,25 milivoltios. Si quieres, puedes decir menos de 2,5 milímetros y en el eje horizontal menos de 3 cuadraditos, como quieras llamarlo, ¿no? La onda P, ¿dónde lo vas a valorar? La onda P lo vas a valorar principalmente en D2, ya en D2 lo vas a valorar en V1 y lo vas a valorar también en V2. Ya esas son las mejores derivadas para lo que es valorar tu onda P. Ahora, podemos tener una onda P alta, así mira, una onda P alta, como las ondas P pulmonales, por ejemplo. En la onda P alta vamos a tener un aumento en lo que es el voltaje. ¿Recuerdas que te dije que era menor a 0,25 milivoltios? Entonces acá va a ser mayor a 0,5 milivoltios. ¿Ya? Ejemplos de ondas P alta o en qué caso nos puede dar cuando hay una alteración de lo que es la aurícula derecha, ¿no? Un crecimiento de la aurícula derecha. Por ejemplo, en cardiopatías congénitas, ya en cardiopatías congénitas, por ejemplo, una anomalía de Epstein. Ya, la anomalía de Epstein es una implantación baja de lo que es la tricúspide, ¿no? También podemos tener, por ejemplo, en el EPOC, y en el EPOC, en el tromboembolismo pulmonar también, ya tromboembolismo, también podemos tener una onda P alta. Y la onda P mellada va a tener esta característica, ya va a tener así, mira, esta característica. Va a aumentar en el eje horizontal, ¿no? Es decir, va a ser mayor a 0,12 segundos, ya mayor a 0,12 segundos. ¿Y cuál es aquí el ejemplo característico? La estenosis mitral. Ya, la estenosis mitral. Recuerda que la estenosis es una apertura inadecuada de la válvula, ¿no? Ayer nos explicaron, ¿ya? Mientras que la insuficiencia era cuando la válvula no cerraba bien, ¿no? Entonces, según estenosis mitral vamos a tener una onda P mellada. Más adelante hay una pregunta, entonces lo recuerdan, ¿ya?
¿Y qué pasa si crecen las dos? Del lado derecho y del lado izquierdo. Eso se llama un crecimiento vía auricular. Ya se va a llamar un crecimiento vía auricular. Ya luego tenemos lo que es el complejo QRS. Ese complejo QRS va a estar, o los valores normales van a estar comprendidos entre 0,08 ya y 0,12. No, pero a mí me han dicho 0,06, 0,10, ya también si quieres, ya no te molestes. Ya, entonces 0,08 a 0,12. ¿Ya? ¿Qué pasa? Mira, si es el complejo QRS es ancho. Ya, si es ancho, puedo pensar en un bloqueo de rama, ya, en un bloqueo de rama, ya sea derecho o izquierdo. Puedo pensar también en un ritmo supraventricular, ya, un ritmo supraventricular. Puedo pensar en un ritmo de marcapaso. Ya, en esas tres cosas debo pensar. Un bloqueo de rama, si el QRS es ancho, es decir, más de 0,12 segundos, ¿no? Puede ser un bloqueo de rama, puede ser un ritmo supraventricular o puede ser un ritmo de marcapaso. Ya, luego tenemos la onda Q. La onda Q lo voy a valorar principalmente en D1. D1 lo voy a valorar también en D2, lo voy a valorar en V5 y también lo voy a valorar en V6. ¿Ya? ¿Cuánto dura esa onda Q? Esa onda Q va a durar menos de 0,04 segundos. No, solamente la onda Q, no el QRS, solamente la onda Q. Menos de 0,04 segundos, ¿ya? Y su profundidad es menos de un tercio del complejo QRS que le sigue, ¿no? Algunos dicen menos de un tercio, otros dicen menos de un cuarto, ya del QRS que le sigue. Y el QRS, por decirlo, ¿no? Porque en realidad es la onda R, ¿no? La onda R. Entonces, esa onda Q, fisiológicamente, ¿qué me indica? Esa onda Q fisiológicamente me indica la despolarización de lo que es el tabique interventricular, ¿no? Y clínicamente, ¿qué me va a indicar la onda Q? Me indica necrosis, ya me va a indicar necrosis. Recuerda que, por ejemplo, un infarto, el electrocardiograma se altera primero la onda T, luego el segmento ST y al final ya se altera la onda Q, ¿no? Para que aparezca la onda Q patológica, digamos, en un electrocardiograma pasan más o menos unas 10 horas, ¿no? O sea, tú no vas a diagnosticar un infarto pues con la onda Q, ¿no? Porque es lo último que ya se altera. Bien, las ondas R entonces, la onda R les había dicho que viene a ser la despolarización apical del ventrículo. ¿Qué pasa si tienes ondas R bastante grandes, por ejemplo, en V1 y tienes ondas bastante grandes en V2? ¿Ya? Eso puede ser una hipertrofia del ventrículo derecho. Ya nos orienta a eso, ¿no? Hay criterios, ¿no? Para la hipertrofia del ventrículo derecho y también para la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Pero nos orienta a eso. ¿Qué pasa si tienes ondas R muy grandes en V5 y V6? Vamos a tener una hipertrofia de lo que es el ventrículo izquierdo, ¿ya? Una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y la onda S es importante porque me va a servir en lo que son los hemibloqueos, ¿ya? Es importante en los hemibloqueos, no te olvides, ¿ya? La onda S, ¿ya? Importante en los hemibloqueos. Muy bien, pucha, presioné mal. Ya, entonces vamos con el segmento ST, ¿no? El segmento ST, como les había comentado, viene a ser la despolarización total de lo que son los ventrículos, ¿ya? Y ese segmento ST es muy importante ya que nos va a permitir identificar, por ejemplo, algunas patologías como crecimientos de ventrículo, intoxicación digitálica, pero lo más importante, ya lo más importante es que nos va a servir para lo que es ver patologías o alteraciones de ese segmento en cardiopatía isquémica, ¿ya? Cardiopatía isquémica ya sea con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST, ¿ya? Entonces, mira, por ejemplo, acá tenemos la isquemia y tenemos lo que es una lesión, ¿no? Y acá tenemos el término subepicárdico y tenemos el término subendocárdico. No les había dicho, pero la irrigación en el corazón es del subepicardio a subendocardio, ¿no? Es decir, de afuera hacia adentro, ¿no? Yo siempre me acuerdo así, ¿no? Las arterias están afuera, ¿sí o no? Están en el surco interventricular anterior, en el surco auriculoventricular, están en el surco interventricular posterior, está afuera. Entonces, de afuera van a ingresar hacia adentro, ¿sí o no? Por eso, la irrigación del corazón es de subepicardio a subendocardio,
Ya mientras que la inervación del corazón es al contrario, es de subendocardio a subepicardio, ya la inervación del corazón, ya no se olviden. Entonces decimos, mira, que la onda T, que la onda T va a ser mentirosa, ¿ya? Así nos enseñan, ¿no? La onda T va a ser, tiene una onda T, ¿sí o no? La TD, mentirosa, ¿ya? Y el segmento ST es de sincero, ¿sí o no? S de sincero, ¿ya? No te olvides. Onda T de mentirosa y segmento ST de sincero. ¿Qué quiere decir? Mira, cuando tú dices subepi, epi da la impresión como que está arriba, ¿no? Y cuando dices subendo, da la impresión como que está por debajo, ¿sí o no? Pero cuando estás hablando de la onda T, como la onda T es mentirosa, te dice subepicardia, ¿no? Piensas que hay una deflexión hacia arriba, pero no, mira, hay una onda T negativa, ya porque es mentirosa, ¿sí o no? Y si dice subendocardio, y si dice, por ejemplo, una isquemia subendocárdica, tú dices subendo, debería estar hacia abajo, pero como la onda T es mentirosa, va a estar al otro lado, ¿sí o no? Por eso decimos una isquemia subendocárdica. Mientras que el segmento ST es sincero, ¿sí o no? El segmento ST sí es sincero, ahí sí le vas a hacer caso, ¿no? Subepicardio, tú piensas hacia arriba, ¿sí o no? Y efectivamente está hacia arriba, mira, y el segmento ST. Ya, y el subendocárdico, la lesión subendocárdica, va a estar hacia abajo, ¿no? Subendo te da la impresión que es abajo y como es sincero, bueno, va a estar infradesnivelado, ¿no? Muy bien, entonces aquí también tenemos lo que son las etapas del EKG, en la cual se sigue lo que es la pericarditis aguda, que ya nos han explicado también. En la etapa 1, tenemos una elevación difusa de lo que es el segmento ST. Ese segmento ST debería estar más abajo, ¿no? Como te había dicho, coincide con lo que es el segmento PR, el segmento ST y el segmento TP coinciden, no están en un mismo nivel y acá hay una elevación de lo que es el ST, ¿no? Y una depresión de lo que es el segmento PR. En la etapa 2 hay una normalización de esos segmentos, ST y PR. En la etapa 3 hay una inversión de lo que es la onda T. Y en la etapa 4 hay una normalización, ¿no? Eso es pericarditis aguda que también ya nos han explicado, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? Cuando nosotros diagnosticamos un infarto, lo vamos a hacer por las ondas T, ¿no? Principalmente, ¿no? Las ondas T nos van a indicar isquemia, ¿ya? Las ondas T nos van a indicar isquemia, ¿no? Ondas T negativas, ¿no? Isquemia. La lesión va a ser el segmento, ¿no? Lesión vamos a tener a nivel del segmento, ¿ya? Segmento ST. Y la necrosis ya vamos a tener cuando aparece la onda Q patológica, ¿no? El ST puede estar acá, supradesnivelado o puede estar infradesnivelado, ¿ya? Entonces, pero la isquemia es con la onda T, la lesión es con el segmento ST y la necrosis es con la onda Q. Ya, o sea, la onda Q aparece ya cuando ya se ha dado el infarto, ¿no? Bueno, y la onda U, como te mencionaba, aparece en procesos de hipocalemia. Ya aparece en procesos de hipocalemia. Y ya ahora vamos a hablar un poco de lo que son los bloqueos, bloqueos de rama, bloqueos fasciculares también lo llaman. Vamos a tener lo que es un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama izquierda, vamos a tener un hemibloqueo y vamos a tener un bloqueo bifascicular. ¿Qué es un bloqueo bifascicular? Un bloqueo bifascicular es aquel bloqueo en la cual hay un bloqueo de la rama derecha, ¿ya? Y hay un hemibloqueo anterior izquierdo, por ejemplo, o hay un bloqueo de rama izquierda con otro hemibloqueo, ¿no? O sea, se combina un bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo, eso se llama bloqueo bifascicular, ¿ya? Entonces, en el bloqueo de rama derecha, ¿qué vamos a tener? Tanto en el de rama derecha como en el de rama izquierda, vamos a tener un QRS ancho, ¿ya? Es decir, un QRS mayor a 0,12. Y un QRS estrecho viene a ser el QRS normal, ¿no? O sea, al QRS normal se le llama QRS estrecho, ¿ya? ¿Qué más vas a tener? Vamos a tener en V1, vas a tener el patrón RSR, mira, RSR, ¿no? R mayúscula se emplea cuando es más de 5 milímetros, ¿no? Y R minúscula se emplea cuando es menos de 5 milímetros. Mira, acá tienes la R, acá tienes la Q, y como es una R súper grande, ahí está, ¿no? Acá en V1 vas a tener QS o RS, ¿no?
Ya cualquiera de los dos puede ser, ¿no? Puede ser QS o puede ser RS. En el bloqueo de rama derecha, ¿qué vas a tener? En uno y en V6 vas a tener una onda S grande y ancha. Ya, una onda S grande y ancha. Y en el bloqueo de rama izquierda, en uno y V6 vas a tener una onda R grande, ¿no? Y ancha. ¿Ya? ¿Qué más? Mira, otros criterios que nos enseñaron en cardio también para el bloqueo de rama derecha es, bueno, que el eje va a estar mayor, lo voy a hacer a este lado, mayor a 110 grados, ¿no? El eje va a ser mayor a 110 grados, también puede haber ondas T negativas, ya puede haber ondas T negativas en V1 y puede haber ondas T negativas en V3, ¿ya? Ondas T negativas en V1 y un V3. Y ahí los patrones que ya te dije. En el bloqueo de rama izquierda, el eje va a estar menor o igual a menos 45 grados, ya menor o igual a menos 45 grados, y también tenemos ondas T negativas en V4, ya V4, en V6, en D1 y a VL. Ya esos también son algunos criterios de lo que es el bloqueo de rama izquierda, ¿ya? Y en el hemibloqueo, ¿qué vamos a tener? Mire, vamos a tener un hemibloqueo, por acá lo voy a hacer, un hemibloqueo anterior izquierdo y vamos a tener un hemibloqueo posterior izquierdo, ¿no? Dependiendo qué fascículo de la división de lo que es la rama izquierda de las de His se afecta, ¿no? Si se afecta lo que es el fascículo anterior-inferior, vamos a tener una afección de la despolarización de la cara anterior y lateral de lo que es el ventrículo izquierdo, ¿no? Si se afecta lo que es el fascículo posterior-inferior, vamos a tener una alteración de lo que es la cara posterior de ese ventrículo izquierdo. Ya a eso se refiere. Entonces, ¿cuáles son los criterios de un hemibloqueo posterior izquierdo? Los criterios vamos a tener el patrón QR en uno, ya VL. ¿Ya? Ya VL. Una onda Q pequeñita y una onda R grande en uno, ya VL. ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener, ¿ya? No, aquí es en AVF, ¿ya? El QR aquí es en 2. Lo voy a borrar, ya lo voy a borrar. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Y entonces vamos a tener una onda Q pequeña y una onda R grande en 2, en 3 y en AVF, ¿ya? Y en AVF. Y vamos a tener el patrón RS, una onda R pequeña y una onda S grande en uno y en AVL. Y en uno y en AVL. Y para el hemibloqueo anterior izquierdo es simplemente lo contrario. Es Q, onda pequeña en Q y la onda R grande, pero en AVL y en D1, ¿no? Y vamos a tener también una onda R pequeña y una onda S profunda, pero en 2, 3 AVF. Ya es exactamente, bueno, lo mismo, pero cambiándolo lo que son las derivaciones, ¿no? Pero son los mismos patrones, el patrón QR y el patrón RS. Y ahí, como te mencionaba, el bifascicular es cuando combinas un bloqueo de rama con lo que es un hemibloqueo, ¿ya? Y entonces, bueno, este es el EKG que les había puesto y tenemos que ver si está bien tomado, si calculamos la frecuencia cardíaca, es el mismo EKG que les había puesto al inicio. Entonces, ¿cómo calculamos la frecuencia cardíaca? Mira, buscamos una línea que coincide más o menos con una línea gruesa, sería 300, 150, 100, ¿no? Si no te gusta por abajo, por arriba, mira acá, 300, 150, 100, ¿no? Sería 100 latidos por minuto, ¿no? Sería 100 latidos por minuto. Analizamos el ritmo cardíaco, ya onda P positiva en D1, ya D1 en D2 y en AVF, ¿no? Ya, sí se ve un poco, ¿no? En AVF. ¿Qué más mira? Vemos si es regular o si es irregular, ¿no? Más o menos acá, vemos si es regular o si es irregular. Calculamos el eje eléctrico también es el mismo del EKG que les puse al inicio, creo que salía 120, 150 creo que salía, ¿no? 150 grados me parece que salía, y el eje. Calculamos el intervalo PR, ya más o menos 2, 3, 0,12 más o menos, ¿no? Calculamos el intervalo QT, ese intervalo QT, el valor que te salga,
tienes que aplicar la fórmula de Bassett para que te salga el QT corregido, ¿no? Y ese QT corregido es ligeramente mayor a ese valor. Y la diferencia entre ambos no tiene que ser más de 0,04 segundos, ya para que sea válido. Luego analizamos lo que es la morfología de cada una de estas ondas y a ver qué puede ser. Ya habíamos, como tenemos un eje de 150, mira, tenemos un eje de 150 grados, ya tenemos un eje, será un eje desviado hacia la derecha, ¿sí o no? Ya, entonces un eje desviado hacia la derecha, ya, es un eje desviado hacia la derecha. Si ustedes se dan cuenta, también tenemos ondas T negativas, mira, en V1 tenemos ondas T negativas en V2 y en V3, ¿no? Ya, mira, tenemos ondas T negativas en V1, en V2 y también en V3, ¿ya? Mira en V6. Fíjate en V6, Q, tenemos el patrón QRS, ¿sí o no? ¿Ya? Y ese es un criterio también de lo que es bloqueo de rama, ¿no? Bloqueo de rama derecho, ¿ya? Es un bloqueo de rama derecho ya ese pacientito. Y ahora sí vamos a desarrollar lo que son las preguntas, ¿ya? La pregunta 1 dice, ¿qué tipo de actividad eléctrica registra un electrocardiograma? Tenemos la despolarización y repolarización de las aurículas y los ventrículos, el flujo de sangre a través del corazón, la contracción mecánica y la relajación de las aurículas y ventrículos, la transmisión de impulsos eléctricos responsables del inicio de la despolarización. ¿Cuál creen? A ver, compañeritos, participen, ya estamos terminando. La D. La D, la transmisión de impulsos eléctricos responsables del inicio. A ver, los demás, no es la D, ¿eh? La A. ¿No? Claro, la A, pues, ¿no? La despolarización y repolarización de aurículas y ventrículos, ¿no? Ese es el EKG. A ver, la otra, mira. Cuando un EKG se registra a la velocidad estándar del papel de 25 milímetros por segundo, ya es una velocidad estándar, les dije, ¿no? ¿Por cuántos segundos están separados las líneas verticales gruesas y finas? A ver, qué clave? La D. Claro, la D, ¿no? Ya no dibujo, ¿no? Ya, pero por si acaso, ¿no? Ya se refiere a eso, ¿no? Se refiere a la distancia que hay entre cuadrado pequeñito, ya, a los cuadrados pequeñitos, y a la distancia que hay entre los cuadrados grandes, ¿no? Acaba de haber una barra y acaba de estar el otro cuadrado grande, ¿no? Se refiere a eso. 0,2 segundos, ya, porque acá hay 0,04, 0,04, 0,04, multiplicas y te sale eso, ¿no? 0,2 y 0,04, ¿ya? La 3 dice, ¿cuál de las siguientes es la causa más frecuente de un artefacto en el EKG? Compresión torácica externa, temblor muscular, contacto inadecuado del electrodo con la piel, problemas de calibración. ¿Cuál será? Todas estas, por si acaso, son causas de artefactos, ¿no? Una compresión torácica externa, temblor muscular, ¿no? El paciente a veces está de frío, te decía. La Contacto C. inadecuado del... Claro, la sé, ¿no? Es que a veces, mira, el paciente está sudoroso o el paciente tiene bastante vello y eso también interfiere con lo que son el gel, ¿no? Y los chupones del EKG, ¿no? Entonces la C, ¿no? La 4 dice, la derivación 2 de monitorización se obtiene fijando el electrodo positivo y el electrodo negativo a ¿qué partes del cuerpo? Brazo derecho, pierna. C. Creo. Izquierda. La C. La C. La La C. C. Se murió el Brazo derecho. Leonel. Derecho al brazo izquierdo. La 2 era del brazo derecho a la pierna izquierda. Y la de 3 ¿dónde era? Del brazo izquierdo a la pierna izquierda, ¿no? Y ahí nos preguntan por la 2, ¿no? Brazo derecho a pierna izquierda. El Leonel. ¿Ya? La 5 dice, por alteración
¿Por qué alteración o circunstancias son provocados con mayor frecuencia las ondas P anchas y melladas? ¿Qué te dije? Las ondas anchas, las ondas P anchas y melladas. La B, ¿La D? la ¿La B. T? La B de Claro, la B. besito. Claro, la B. ¿No les dije una estenosis mitral, sí o no? Ya les dije una estenosis mitral, ¿no? La B de besito. Ya, la hipotensión, no, no, pericarditis, TPCB, no, no. Bueno, la clínica de la TPCB, no, te dicen una mujer joven, te pueden decir que tiene palpitaciones de inicio y fin súbito, también te pueden... Y el mecanismo es un mecanismo de reentrada, ¿no? Aunque puede tener también un mecanismo por vía accesoria. Y en estos pacientitos lo que se hace primeramente es un masaje del seno, ¿no? Haces un masaje del seno por 1 minuto de forma lenta y el 80% de las mujeres van a responder adecuadamente. Y las que no responden le vas a dar adenosina, ya le vas a dar adenosina. Y la adenosina no es una sustancia frenadora, creo que es el nodo auriculoventricular, ya. Seno carotidio, ¿no? Ah, ya lo vi. Cuando existe, ya lo pasé. Cuando existe ondas del aleteo o fibrilación auricular, ¿cuál es el origen del impulso eléctrico responsable de estas? Bueno, las aurículas, ¿no? La 7 dice, ¿en qué partes del EKG pueden causar anomalías la isquemia miocárdica, el infarto agudo de miocardio, el exceso de potasio sérico y la administración de procainamida? Ya es un antiarrítmico también, ¿no? ¿En qué parte del La EKG T, se altera? la T, La ¿Onda T. T? Claro, la onda T, ¿no? La onda T. Está bien ya. Si hay 4 cuadrados grandes entre los puntos más altos de 2 ondas R consecutivas, ¿cuál es la frecuencia? Esto está fácil, ¿no? Y hay 4, La dice B. 1, 2, 3, 4, ¿no? Hay 4 cuadrados grandes, dicen. Allá la C. la D, Si hay 365. 4, 100. La 100 no B, no, sería. sería 300, la Ah, B. desde ahí 300. 150, 100, ¿75? claro, 75 sería, ¿no? 75. La 9 dice, típicamente en la arritmia sinusal, ¿cómo varía la frecuencia cardíaca cuando el paciente inspira y expira? Bueno, mira, las arritmias sinusales en los niños es fisiológico, ¿ya? En los niños es fisiológico, pero en los adultos sí, obviamente es patológico, ¿no? Y debemos descartar, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. ¿Y cómo te vas a acordar? Mira, no te olvides, arritmia sinusal, ¿ya? No, arritmia sinusal, te vas a acordar de tu amiga Aide, ¿ya? Te vas a acordar de tu amiguita Aide. ¿Ya? Entonces tú dices, mira, ¿cómo varía la frecuencia cardíaca? Aumenta, aumenta en la inspiración y disminuye en la expiración. ¿Qué clave entonces? Aumenta en la inspiración y disminuye en la E. expiración. ¿La B? La C de casa. La C, ¿no? Entonces te acuerdas de la idea. ¿Cuál de los siguientes episodios es una causa de bradicardia sinusal? La bradicardia sinusal, te dije varias causas, ¿no? Aumento de descargas del nervio vago, puede ser, ¿no? El nervio vago va a ser bradicardia, ¿no? Hipertermia, no, ¿no? Hace más bien taquicardia. Mayor influencia del sistema nervioso simpático sobre el nodo, esto también va a ser taquicardia, ¿no? Hipertiroidismo, en el hipertiroidismo también hay taquicardia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la A, no? Aumento de las descargas del nervio vago. La 11 dice, ¿cuál es la mejor forma de tratar la taquicardia sinusal sintomática? La D. La de realizar maniobras vagales. La B. A ver, los demás, beta block, ya beta block dice, ¿no? Supongamos que sea un paciente hipertiroideo, ¿no? Yo recuerdas que te dije que le podemos dar beta block. A ver, los demás, ¿alguna otra? Porque no son esas. ¿La A? ¿Cuál? Claro, ¿La? la A, ¿no? Mira, yo te cuento un caso. Recuerdo que estábamos rotando con el doctor, ¿cómo se llama el coordinador del curso de Anato 2? José, creo, José Antonio. Estábamos rotando con él ya. Y le Chinchay. estábamos haciendo su historia de una pacientita, era una paciente joven, será pues tenía sus 26, sus 27 años más o menos, ¿ya? Y estaba pues diaforética, estaba taquicárdica,
Y cuando le hacíamos que estire las manos hacia adelante tenía ahí un temblorcito, ¿no? Entonces nosotros pensábamos que era hipertiroidismo. Y vamos a ver su historia clínica y le habían puesto taquicardia auricular, le habían puesto. Ya, entonces le estaban dando betabloqueador también, ¿no? Para controlar un poco su frecuencia cardíaca. Pero luego, mira, le comentamos al doctor, le hicieron sus exámenes de hormonas tiroideas, su T3, T4 libre, eso, y sí, pues era hipertiroidea la paciente, ¿no? Entonces, ¿qué haces ahí dándole tus beta bloqueadores? No tienes que abordar la causa subyacente, no tienes que tratar lo que es en ese caso, el hipertiroidismo, ¿no? Entonces ahí sería la A, ¿ya? La, la 12 dice, ¿qué término describe mejor una forma de taquicardia ventricular caracterizada por complejos QRS que pasan gradualmente de tener una forma y una dirección a otras a lo largo de una serie de latidos? La B, La B. ¿La B? B. A ver, muchachitos. ¿Cuál es? ¿Bigeminismo, taquicardia ventricular multiforme, torsades de Points o la taquicardia polimórfica también que lo llaman? ¿Cuál? Besito. Ya mira, cuando nosotros hablamos de taquicardia ventricular, podemos hablar de una taquicardia ventricular sostenida y podemos hablar de una taquicardia ventricular no sostenida, ¿no? Ya la sostenida es aquella que dura más de 30 segundos y esta es la que produce lo que es el ritmo de paro, ¿no? ¿Recuerdas que había una taquicardia ventricular sin pulso y una fibrilación ventricular donde aplicabas desfibrilación, ¿no? Y la otra era la asistolia, ¿no? Donde aplicabas RCP nomás. Y la otra es la no sostenida cuando es menos de 30 segundos. A esta taquicardia ventricular no sostenida, que es menos de 30 segundos, se le llama también torcida de puntas, ¿no? Viene a ser la famosa torcida de puntas, que también se le llama taquicardia helicoidal, ¿no? Helicoidal. Bueno, y acá sería la C de casita, ¿ya? Torcida de puntas. La 13 dice, ¿cuál de las siguientes anomalías es causa frecuente de un bloqueo de rama y un bloqueo fascicular? ¿Ya? Un bloqueo de rama y un bloqueo fascicular, ¿cómo se llama eso? La B. Bloqueo bifascicular se llama, ¿no? Bloqueo bifascicular, lo que les dije, ¿no? La cardiopatía isquémica. La 14 dice, ¿en qué tipo de infarto agudo de miocardio se produce principalmente bloqueo de rama derecha? ¿De dónde se produce? En el anteroseptal, el infarto de miocardio anteroseptal. Bueno, creo que esas son todas. No, falta una. Ya, ¿qué bloqueo bifascicular es el más frecuente? Ya, es el más frecuente. Es el bloqueo de rama derecha y cuando se afecta lo que es el fascículo anteroinferior. Ya, si afecta el fascículo anteroinferior, se va a afectar lo que es la cara anterior y lateral de lo que es el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces aquí sería bloqueo de rama derecha y un bloqueo de lo que es fascicular anterior izquierdo. O en lugar de todo ese nombre también puede decir un hemibloqueo anterior izquierdo, ¿no? Y nada más. Ya eso sería todo, muchachos. Nos vemos a las 3 con el compañerito Adolfo.